Capítulo 64. La ira de Azula. Aunque muchos de los presentes habían oído hablar del poder y las habilidades de Shisui, y algunos de ellos, como sus amigos más cercanos, incluso lo habían visto demostrar sus habilidades o habían oído hablar de su experiencia y conocimiento del propio sabio, esta era ciertamente la primera vez que veían a Shisui hacer algo que pudiera considerarse cruel. Cruel quizás era un eufemismo, porque aunque ninguno de ellos había experimentado el dolor que Gon debió haber sentido cuando sintió que le drenaban el agua del cuerpo, podían imaginarlo por el estado en el que se encontraba. La condición de Gon era mucho peor de lo que pensaban, ya que una anciana noble, que formaba parte del grupo que acompañaba a Gon, tropezó debido al impacto del evento y su pie chocó accidentalmente con el cadáver seco en el suelo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la gravedad de la situación, pues el cuerpo de Gon había quedado reducido a polvo y su lujosa ropa ahora estaba manchada con sus restos. Esta visión infundió miedo en los corazones de aquellos con malas intenciones, poniéndolos aún más nerviosos. No debería haber sido así. Deberían haber presionado al Señor del Fuego Ozai, aprovechando su posible vulnerabilidad debido a la pérdida de su padre, para lograr sus objetivos paso a paso. Eran conscientes de que Ozai y Shisui no interactuaban mucho, lo que les hizo pensar que podría haber cierta animosidad entre ellos. No importaba si Shisui era técnicamente el yerno de Ozai, este compromiso fue organizado por Azulón. Y ese competente Señor del Fuego permitiría que su princesa se juntara con alguien de la ascendencia de Shisui. Sobre todo porque técnicamente pertenecía a la realeza de la aldea enemiga. No comprendían el excelente trabajo que Azulón había hecho en su vejez para mantener unida a su familia. Aunque era un despiadado Señor del Fuego, Azulón no era tonto y conocía la manera perfecta de mantener unida a su familia. Aunque Ozai le guardaba cierto resentimiento a Shisui, se debía más a que quería a su yerno. A ningún padre le gusta el marido de su hija, y salvo algunos comentarios casuales como llamarlo pequeño monstruo. Ozai le tenía mucho respeto e incluso estima. Shisui le permitió tener una tercera hija. Y sus noches eran mucho más cómodas y relajantes, lo que le ayudaba a lidiar con el estrés de ser un competente Señor del Fuego. ¿Por qué debería odiar a Shisui? Lo había ayudado muchas veces. Pero si había una persona con la fluctuación emocional más fuerte entre los presentes, esa era Azula. Había odio hacia aquellos nobles que intentaban separarla de Shisui, todo como base para sus futuras maquinaciones. Pues si tal situación se diera, sentaría un precedente que socavaría la autoridad del Señor del Fuego, incluso fomentando un ambiente donde las ideas de muchos influirían en decisiones importantes, lo que podría considerarse un nuevo sistema de gobierno, pero también una forma de rebelión y golpe de Estado. Aunque los nobles pueden no haber pensado tan a futuro, buscando solo tener más poder, voz y voto en los asuntos más importantes y serios de la Nación del Fuego, Azula, como alguien que creció con Shisui y con una perspicacia política incomparable, llegó a esa conclusión bastante rápido. Entonces había ira en sus ojos, y no intentó ocultarla mientras miraba asesinamente al grupo de nobles rebeldes, como ella personalmente los había etiquetado. Pero intentó calmarse, aunque sintió una punzada de placer morboso al ver a Shisui demostrando su lado sanguinario, incluso haciendo que su corazón se acelerara. Tenía que hablar, tenía que explicar algo. Esta sería la primera de muchas veces en el futuro que las acciones y palabras de Azula afirmarían la hegemonía de la familia real en la Nación del Fuego, aunque ella no fuera la heredera. Porque si había algo en su vida que significaba tanto para ella, además de Shisui, era su familia. Simplemente hizo una mueca con un dejo de desdén, y mientras se recogía el pelo negro, su voz resonó. Si esta fuera una boda normal, el difunto señor Gon sería uno de los que objetarían lo mal que murió. Pero ¿qué le hizo creer que tenía derecho a oponerse e interferir en las decisiones de la familia real? No, ¿qué crees que te da derecho a intentar decidir con quién me caso o qué decisiones tomamos mi familia y yo internamente? ¿Tu nobleza y estatus? ¿Tu honor y hazañas militares? ¿Dinero y recursos? Olvidas que todo lo que tienes es porque te lo ofrecimos. Sois nobles porque os permitimos el privilegio de sentiros nobles, sois generales porque os permitimos ascender y sois ricos porque os dimos beneficios como tierras y rutas comerciales. ¿Qué serías sin la Nación del Fuego? ¿Sin la familia real? Nada. No hay diferencia entre tú y la gente común, salvo el entorno en el que vives, pero todo lo que tienes se debe a la familia real, el Señor del Fuego. ¿La familia real?
Dado que fue la voz de Agni la que impulsó a mi antepasado a abandonar el grupo de los guerreros del sol para buscar un territorio más adecuado, se nos ha concedido el privilegio de liderar la nación del fuego. Solo Agni puede controlarlo, e incluso entonces, si Agni se atreviera a decirme que abandone a mi familia o me separe de Shisui. Bueno, a veces el sol quema demasiado la piel, ¿no crees? Azula miró a todos con sus ojos dorados como un ave de rapiña, y una sonrisa de absoluto desprecio distorsionó su rostro antes de reír con una locura que parecía surgir de sus huesos. Podía ser mentalmente estable, de eso no había duda, pero nunca abandonó los rasgos más salvajes y sanguinarios que había heredado de su padre. A diferencia de su contraparte canónica, ella estaba en control, no sus emociones. Así que liberó deliberadamente este rasgo de su personalidad para dejar claro un punto. Mataría a quien tocara sus escamas invertidas. Con eso, un fuego azul brotó de su mano derecha en un gesto amenazador. Princesa Azula, comprendemos sus sentimientos, pero las recientes acciones de Shisui plantean un grave problema. Un general mayor, de barba blanca, dio un paso al frente, intentando convencer a Azula, pero nunca esperó las acciones de la princesa. Un chorro de llamas azules altamente concentradas fue disparado hacia el general, y aunque tenía un cuerpo envejecido, era un maestro fuego experimentado, por lo que lanzó un puñetazo en un intento de defenderse. Aún así, su cuerpo fue lanzado hacia atrás, y su mano terminó escaldada al no poder defenderse adecuadamente ante el repentino ataque de Azula. La furia de Azula era palpable incluso en sus llamas, mientras su cuerpo se tambaleaba hacia adelante en persecución del general al que había atacado. Chorros de llamas azules la impulsaban hacia adelante, aumentando su velocidad, mientras garras de fuego azul aparecían en sus manos, listas para capturar a su presa. Las garras ardientes de Azula se clavaron en la carne del hombre, y las llamas penetraron su cuerpo, quemándolo brutalmente por dentro y por fuera. El cuerpo del hombre quedó reducido a restos carbonizados que cayeron a los pies de la princesa, cuya sonrisa y mirada aterrorizaron a muchos. Fue la serie de acciones violentas de Azula lo que impulsó a las personas que ya tenían pensamientos desleales, consumidas por una mezcla de miedo, codicia y oportunismo, a la acción. Si aprovechaban la oportunidad, podrían tomar a Ursa o a Kii como rehenes y lograr algo. De lo contrario, morirían. Estos pensamientos los llevaron a intentar acercarse a Ursa y a su hija, pero no eran los únicos allí. Había muchos leales entre la multitud, y el campo abierto que iba a ser el escenario de la cremación del cuerpo de Azulón se convirtió en una batalla entre dos bandos. Zhao, quien estaba entre los asistentes al funeral, tenía algunas dudas. Tenía mucho en común con las ideas de los rebeldes, pero al final se puso del lado de los verdaderos gobernantes de la Nación del Fuego, todo porque en el fondo era un hombre que anhelaba el verdadero honor. Hiro, que no aprobaba del todo las acciones violentas de Shisui, decidió hablar con él a solas, no queriendo que el joven que había visto crecer fuera por un camino oscuro debido a lo que había sucedido, y aunque confiaba en Shisui, nunca estaba de más hablar de hombre a hombre de vez en cuando. Pero como príncipe de la Nación del Fuego y general retirado, su bando en esta disputa había sido decidido desde el principio, por lo que se colocó frente a Ursa, protegiéndola de varios atacantes. En ese momento, un contingente de hombres armados se acercó, como si hubieran recibido una señal. Este era el as en la manga de estos nobles, pues si hubieran fracasado en su tarea, habrían intentado tomar medidas drásticas. Las locuras que podía cometer quien, tras disfrutar de las ventajas que ofrecían ciertas circunstancias, se veía privado de ellas, eran muchas. Estas personas, nacidas de la guerra y pervertidas por ella, habían perdido muchas de sus ventajas debido a la falta de conflicto. Ozai observó el desarrollo de los acontecimientos con una frialdad que contrastaba marcadamente con el elemento que manipulaba con tanta maestría, y con un simple gesto, algunas personas saltaron de las sombras para unirse a la refriega. Parece que todo está bajo control, pero hay otros invitados. Dijo Shisui de repente, haciendo que Zuko se parara a su lado y mirara a lo lejos. No tenía una visión especial como Shisui o Tilde, pero su sexto sentido estaba agudizado por su dominio de la espada, por lo que podía sentir una fuerte amenaza desde la dirección que miraba Shisui. Zuko, ve con Shisui. Dijo Ozai de repente, haciendo que Zuko se girara para mirarlo. Tu hermana, tu primo y mi hermano pueden encargarse de todo, pero es tu deber como heredero detener a quienes no tienen nada que ver con la Nación del Fuego. Ozai desconocía quiénes eran los enemigos lejanos, pero lo más probable era que se tratara de un apoyo externo con malas intenciones contra su nación.
Zuko asintió, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Aunque Ozai nunca le confesó abiertamente sus sentimientos, sus expresiones y sus ocasionales palabras revelaban las altas expectativas que tenía para su hijo, su primogénito, su heredero. Shisui, al oír todo esto, no pudo evitar sonreír. Eso era lo que le gustaba de este mundo. No tener que ceñirse a un guión ni a una historia oficial que debía seguirse al pie de la letra. Un mundo real donde podía entrar y presenciar un momento impensable. Ozai confiando en Zuko. Parece que volveremos a luchar juntos, Shisui. Le dijo Zuko a Shisui, a quien consideraba un hermano y en quien confiaba mucho. Sí. Nunca sentí la necesidad de usar la lanza que me envió el anciano. ¿Sabes? Siempre usaba lanzas de hielo, pero hoy. Un látigo de agua de consistencia algo pegajosa le trajo a Shisui una lanza negra de 2 metros. El mango estaba hecho de una madera especial con una dureza similar a la del acero, sin perder elasticidad, y la punta también estaba hecha de un metal especial de meteorito. Era una lanza increíblemente pesada, tan tosca que parecía un garrote grande, pero la sostenía con facilidad. Quizás debido a la diferencia entre una lanza de hielo y una real, en el momento en que Shisui sostuvo esta arma, una sonrisa llena de sed de sangre y batalla apareció en el rostro de Shisui. Sus enemigos se acercaban cada vez más, un pequeño grupo liderado por 2 figuras distintivas. Luten, quien protegía a Kiei, notó a la extraña mujer que los guiaba y notó que se parecía mucho a la noble arrodillada en el suelo, llorando desconsoladamente sobre los restos polvorientos de su padre, Jon. Entonces, una extraña revelación lo golpeó, y un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. No solo eso, sino que la mujer seguía mirándolo con intenciones asesinas, pero Zuko se interpuso frente a ella. Habiendo prevenido parte de la situación, Zuko también había traído sus armas y las había escondido, pero Shisui simplemente se las había entregado, por lo que sacó sus 2 espadas y las cubrió con fuego de consistencia sólida. «Soy tu enemigo, forastero», dijo Zuko, mirando a la mujer cuyos rasgos revelaban su herencia de la Nación del Fuego. Shisui, por otro lado, caminó hacia el hombre desconocido de piel morena y ojos azules, sintiendo mucho más claramente que su enemigo era un maestro agua. El sabio Shisui vio el arma del hombre y su sonrisa se ensanchó al ver la lanza de hueso blanco que sostenía el maestro agua. Con la lanza negra descansando despreocupadamente sobre sus hombros, Shisui no dudó en hablar. Parece que alguien está intentando imitarme. Capítulo 65. Expertos del loto rojo. Jaja. Te llamaron imitación, Itachi. La mujer con rasgos de la Nación del Fuego se echó a reír de su compañero, ignorando a Zuko, que estaba frente a ella. El príncipe arqueó una ceja, pero no se precipitó como un luchador impulsivo. Notó que su oponente estaba preparada para cualquier posible arrebato, lo que indicaba una mente táctica bastante desarrollada. Así que Zuko se agachó ligeramente mientras reafirmaba el agarre de sus espadas, haciendo que el fuego en ellas ardiera con más intensidad. Sentía que luchar contra esta mujer sería difícil. No le importaba su poder, pero con lo poco que había descubierto sobre ella, se dio cuenta de que era peligrosa debido a su astucia. No te preocupes por lo que me pase, Yasaka, ocúpate de tu lucha, nuestro objetivo no es esta nación, es el sabio. Dijo el hombre identificado como Itachi, un nombre que hizo que Shisui entrecerrara los ojos. Este nombre fue un poco importante para él, desde que supo que su nombre era Shisui, siempre pensó en esta figura de cierta aldea y su historia, así como su gran talento, pero triste final. Entonces me vino a la mente el nombre de Itachi, un personaje que no le agradaba demasiado por sus acciones, pero aparte de eso, aunque no quisiera admitirlo, era un personaje visualmente impresionante. Shisui observó detenidamente a su oponente y, por su apariencia, se dio cuenta de que era mucho mayor que él, además de tener un cuerpo mucho más robusto. Su lanza de hueso también parecía pesada, pero apenas levantaba polvo al caminar, lo que indicaba su dominio del poder. ¿De qué grupo son? No parecen tener nada que ver con lo que ocurre allá atrás. Shisui señaló la zona funeraria, donde se veían constantemente destellos de llamas azules, acompañados por la risa frenética de Azula. ¿Crees que somos los villanos de esas telenovelas de pacotilla a las que les contamos nuestros planes? Para nada. Yasaka hizo un gesto con la mano, y los 12 hombres que la seguían saltaron hacia adelante, adoptando posturas de combate. Shisui notó que su postura era bastante normal, e incluso parecían estar sincronizando su respiración.
Afortunadamente, sus auras no mostraban signos de manipulación mental, así que probablemente se debía a algún tipo de entrenamiento especial. Itachi se acercó a Shisui y, con varios movimientos de su mano, la vegetación a su alrededor comenzó a marchitarse mientras extraía agua de ella, lo que provocó que Shisui levantara una ceja. Interesante. Las gotas de agua supercondensadas aparecieron detrás de Shisui, cubriéndolo. Esta vez, eran incluso más que antes. Desde que el chi de Shisui se había calmado por completo, se dio cuenta de que su control sobre algunas cosas más delicadas se había vuelto aún más refinado, tanto que ahora era literalmente un lago andante debido a la cantidad de agua que almacenaba constantemente. Shisui también sacó a relucir las motas de chi, que parecían mucho más animadas y vivas que antes, girando a su alrededor como pequeñas abejas alrededor del polen. Eres verdaderamente digno de ser un sabio, pero la humanidad no necesita que una sola persona la guíe. Necesita pensar por sí misma, dijo Itachi antes de agitar la mano hacia Shisui, y el agua que controlaba se convirtió en pequeñas agujas que volaron hacia su enemigo. ¿Y tú decides qué le conviene a la humanidad? ¡Qué hipócrita eres! Shisui ni siquiera se molestó en defenderse de esas agujas. Simplemente corrió hacia adelante, esquivándolas con facilidad. Sus movimientos lo hacían parecer un fantasma. ¿Cómo pudo Shisui descuidar sus artes marciales? Quizás no fueran tan cómodas como el agua control, pero tenía mucha inspiración para las técnicas de artes marciales, y fiel a su nombre, había desarrollado la base teórica de la técnica que ahora practicaba. Parpadeó. Aunque parecía que las agujas lo habían golpeado, era obvio que solo herían su imagen restante. Shisui giró, con la punta de su lanza girando alrededor de sus motas de chi, apuntando directamente al pecho de Itachi, pero 6 de esos guerreros se interpusieron en su camino. Muros de tierra crecieron frente a él, no solo para defenderse de su golpe sino para hacerlo tropezar, aplastarlo o simplemente limitar su movimiento, pero no esperaron la reacción prematura de Shisui. Su don era activo. ¿Cómo no pudo notar las fluctuaciones en sus auras cuando atacaban? Shisui solo quería confirmar quiénes eran exactamente estas personas, y al ver el elemento que usaban, su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Los Daily? No veo que sus auras estén distorsionadas, así que ¿quiénes son? Pensó Shisui mientras su lanza atravesaba 2 muros de piedra seguidos antes de saltarlos por encima. Itachi no se quedó quieto. Había agarrado su lanza de hueso con fuerza, sus músculos se retorcían ligeramente mientras se expandían, lo que le daba un nivel extra de potencial mientras atacaba a Shisui, que estaba en el aire. Pero incluso en el aire, Shisui no era de los que peleaban en desventaja, su pie pisó el vacío y de la nada, un trozo de hielo se materializó en su pie, haciéndolo saltar aún más alto y evitando la estocada de Shisui. ¿Qué fue eso?, murmuró Itachi mientras veía como el bloque de hielo que Shisui creó se convertía en una púa afilada que se disparó hacia él, pero la destruyó fácilmente con un simple movimiento de su arma. En el aire, Shisui alzó su arma por encima de la cabeza y comenzó a girarla. Con cada giro, se dibujaba un círculo de agua que se acumulaba cada vez más. Sintiendo la amenaza, los maestros tierra lanzaron piedras, pero aunque tenían púas, Shisui las pisó, usándolas para mantenerse aún más alto en el aire sin sufrir daño. Entonces, de nuevo, aprovechando uno de esos ataques, en lugar de permanecer en el aire, atacó con su lanza, apuntando hacia abajo. El círculo de agua que había creado cubrió su arma y adoptó la forma de un taladro que giraba a gran velocidad. Itachi nunca imaginó que un maestro agua pudiera ser tan peculiar con sus técnicas. Apenas podía usar agua control con una mano y varios gestos simplificados, pero Shisui parecía no necesitar nada de eso. El agua estaba simplemente a su merced. Ahora, se enfrentaba a un extraño ataque desde el aire, no importaba cuántas rocas enormes le arrojaran, Shisui usaba el taladro de agua control para atravesarlas mientras se acercaba más y más al suelo. Itachi decidió responder como mejor sabía hacerlo, combatiendo la dureza con suavidad. Cuando su lanza de hueso chocó con el taladro de agua de Shisui, relajó sus músculos y usó sus conocimientos de artes marciales para desviar el golpe. Pero Shisui no lo soltó. El taladro simplemente se hizo añicos, y un fino chorro de agua pareció surgir de la nada, disparado hacia un maestro tierra cercano y golpeándolo directamente en la frente, matándolo. Todos estos trucos, todas estas pantomimas, eran simplemente las formas en que Shisui condicionaba la mente de sus enemigos y los distraía para que cayeran en su trampa.
Con una enorme sonrisa, Shisui se volvió gradualmente transparente mientras miraba a los desconcertados ojos azules de Itachi. Parece que llegaron justo a tiempo para probar algunas de mis ideas más atrevidas. En ese momento, una niebla ligeramente cálida cubrió al grupo, toda el agua dispersa se había convertido en esto bajo el control de Shisui, que finalmente desapareció frente a Itachi. Juguemos a un juego llamado ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir? Hace mucho que no hago tantos trucos de lucha. Todavía recuerdo la sensación de andar a escondidas, usando un pequeño cuchillo para degollar a mis enemigos por la espalda, manchándome de sangre y luego seguir buscando presas. La voz de Shisui provenía de algún lugar en la niebla. Aunque estas personas estaban bien entrenadas, incluso Itachi no pudo evitar sentir un escalofrío ante las inquietantes palabras de Shisui, y luego llegó a una extraña conclusión. Parecía que el sabio Shisui no solo era una luz brillante para el mundo, sino también una masa retorcida de oscuridad. Solo que ahora era su turno de experimentar la profunda oscuridad oculta en la memoria y la psique de Shisui, pues aunque estaba fuera de control debido a aquello que trajo la locura a su último mundo, se podía decir que había aprendido demasiado bien del caos de su reciente última vida. Ahora, Shisui quiere perseguir a sus enemigos nuevamente. Justo cuando la batalla entre Shisui e Itachi estaba a punto de comenzar, Zuko respiró hondo antes de que chorros de fuego lo impulsaran hacia adelante. Quería tomar la iniciativa por la sencilla razón de que conocía la astucia de los humanos al luchar. Crecer con Shisui fue así de terrible. Zuko aprendió a las malas a no dejar que Shisui creara un ambiente propicio para sus planes y técnicas, así que lo mejor era intentar cortarlo de raíz. Por supuesto, Shisui era alguien que parecía encarnar las propiedades del agua, adaptando su forma a cualquier entorno y circunstancia, tal como lo hace el agua con cualquier recipiente, independientemente de su forma. Así que Zuko también se mostró cauteloso, manteniendo sus ojos en los 6 luchadores adicionales que acompañaban a la mujer, quien simplemente le sonrieron antes de desatar un golpe estándar que todo maestro fuego conocía. Pero en lugar de llamas, su puño emitió humo negro. A diferencia del maestro aire, quien podía manipular el humo existente en el ambiente, Yasaka habría creado este humo directamente de su cuerpo. Además, su consistencia era similar a la que Zuko podía lograr con su fuego, algo que no esperaba y terminó estrellándose contra la repentina pared de humo que apareció en su camino. Zuko saltó rápidamente hacia atrás, esquivando varias puntas de tierra que surgieron del suelo. Su experiencia en combate le bastaba para evitar tales cosas, y estaba acostumbrado a las tácticas habituales de los maestros tierra. ¿Control de humo? Creía que solo eran cuentos y trucos de fiesta. Zuko se quejó, recordando que había leído sobre ello e incluso lo había visto, pero era más como si los maestros fuego crearan patrones de humo con madera y movimientos especiales, no creándolo ni manipulándolo directamente. El mundo es un lugar grande, pequeño príncipe. Dijo la mujer con desdén y burla, provocando que una extraña mueca apareciera en el rostro de Zuko cuando algo extraño le ocurrió. Espera, ¿no eres de esos que dicen palabras raras cuando pelean? Esos tipos dan miedo. Las palabras de Zuko hicieron que uno de los párpados de la mujer se contrajera. A ella le fascinaba hacer comentarios y decir muchas tonterías mientras peleaba, pero era más por razones tácticas que por placer, pero el comentario anterior de Zuko la hizo parecer una persona rara o perturbada, lo que la molestó. Primero tu prima me rechaza y luego dices que soy alguien raro. Sí, no voy a aguantar esta mierda. Yasaka tronó en su garganta antes de respirar hondo y expulsar un denso humo negro por la boca. Este humo se condensó rápidamente en figuras humanoides con varias armas en sus manos, y aunque Yasaka parecía cansada, una sonrisa apareció en su rostro. Ven, principito. Veamos si eres más que un hombre insignificante al lado del sabio. Las palabras de Yasaka no enfadaron a Zuko. Incluso lo hicieron reír, pero mantuvo la boca cerrada. ¿Para qué hablar con alguien que parecía tener problemas mentales? Tenía mejores cosas que hacer, como evitar que tantos enemigos se acercaran. Sintiendo la presión de la batalla, la sed de combate de Zuko creció cada vez más, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Quizás no era tan diferente de su padre y su hermana después de todo. Con eso, un impulso agudo y a la vez abrazo surgió de él, elevando la temperatura del ambiente unos grados, pero dejando algo muy claro. Iba a luchar con todo lo que tenía. Capítulo 66. Los ojos especiales de Shisui. Itachi no era un maestro agua cualquiera.
Había sido entrenado en combate desde joven, y sus ideales se alineaban con el código del Loto Rojo. Aunque era un idealista, actuaba con pragmatismo. Por ello, su entrenamiento en agua control se centró en sus aplicaciones letales. Quizás la hazaña más impresionante que logró durante su entrenamiento fue extraer agua de las plantas. Sin embargo, no se centró únicamente en la brutalidad o la eficiencia. También consideró el aspecto espiritual. Después de que Shisui comenzó a difundir lo que él llamaba semillas, la gente empezó a ver sus elementos como algo más que herramientas. Los veían como extensiones de sí mismos. Itachi incursionó en el aspecto espiritual de su elemento, que inicialmente había descuidado debido a su creencia de que lograr un mundo mejor sería mucho más fácil con medidas drásticas. Esta creencia condicionó en gran medida su forma actual de actuar. Itachi era el tipo de persona que, en lugar de esquivar un obstáculo, lo atravesaba brutalmente. En este sentido, la mejor analogía para él serían los rápidos de un río. A pesar de todo eso, sin embargo, tenía muchas dudas en ese momento, a pesar de ser una persona conocedora que sabía sobre la inteligencia relacionada con las habilidades de Shisui. La principal era: ¿por qué Shisui era más asesino que él cuando siempre proyectaba la imagen de un estanque en calma? Itachi nunca pensó que bajo las aguas tranquilas se escondían los depredadores más astutos y peligrosos. Ahora, envuelto en la niebla, no podía ver nada, ni siquiera a sus compañeros que lo habían acompañado para participar en el intento de asesinato. Intentó controlar el elemento agua presente, pero la niebla se le resistía. Tomó la decisión más inteligente en tales casos. Se mantuvo firme con su lanza lista para reaccionar. Quedarse en el mismo sitio le daría a Shisui la oportunidad de atacar, pero Itachi pensó que, con tan poca visibilidad, Shisui no podría localizarlo. De repente, un dolor terrible lo atacó y cayó hacia adelante. Sintió un escalofrío que lo recorrió al descubrir la fuente del dolor: su tendón de Aquiles. Palpó con cuidado la zona afectada y sintió el cálido contacto de la sangre en sus dedos. Su tendón había sido seccionado por un ataque que no había percibido, a pesar de sus instintos afinados por la experiencia en combate. ¿Cómo me localizó? ¿Será por la niebla?, pensó Itachi. En otro momento, este pensamiento habría sido acertado. Los maestros tierra podían percibir cosas usando el elemento tierra, y lo mismo ocurría con los maestros aire. Podía percibir criaturas en el agua si se lo proponía. Sin embargo, nunca pensó que sería posible hacerlo en la niebla debido a su escasa densidad. Pero lo había esquivado. Shisui se quedó a pocos metros de su enemigo, mirándolo con una sonrisa en los ojos. Quizás eran estos ojos lo que lo diferenciaban de los demás en este mundo. Lo único que había traído consigo en su reencarnación, junto con sus recuerdos. Solo los más allegados a Shisui sabían que poseía una capacidad visual para ver el mundo de forma diferente. Aunque similar a la percepción del aura de Tile, ambas habilidades eran diferentes. La habilidad de Tile era pasiva, lo que le permitía ver e interpretar constante e implacablemente el aura de los seres vivos. En contraste, la capacidad de Shisui para ver auras era solo un aspecto de su capacidad visual. Como este era un don que debía activarse, no solo podía ver el aura, sino también segmentarla. Su visión se centraba únicamente en el aura y sus detalles. Nada más se registraba. En este estado, el mundo carecía de forma. Lo único con color y una vaga apariencia de estar formando algo era el aura. Esto sería una desventaja para otros, ya que no podrían ver su entorno, pero Shisui se había adaptado a esta forma de percibir el mundo. Además, podía identificar los puntos débiles de las personas atacando donde se mezclaban las distintas partes de sus auras. El control del agua de Shisui estaba mucho mejor desarrollado que el de la mayoría, lo que le permitía llevar su mayor percepción del agua a la niebla y delinear mejor su entorno. En su vida pasada, cuando estaba tan loco como el resto de la humanidad, siempre atacaba con asesinatos y puñaladas por la espalda. Existían pocas excepciones. Merodeaba el mundo exterior de noche, arrastrándose por edificios oscuros y recorriendo bosques. Incluso vagaba por la ciudad cuando reinaba la penumbra. Se había convertido en una especie de acechador nocturno, con la única luz de la luna como compañera. Hasta que se enamoró. Hasta que murió. Aunque su fin fue el mismo que el de otros humanos enloquecidos, tuvo muchas ventajas en esta vida. Sin embargo, su carácter, dedicado a engañar y aprovecharse de los defectos, nunca lo abandonó. Era un oportunista controlado.
Ahora, con recursos y la habilidad de agua control, además de un talento físico mucho mayor, comenzó a luchar de frente. Sin embargo, nunca dejó de ser un asesino silencioso. Ahora, traería a este mundo el terror que causó en su vida pasada. Una extraña frialdad se apoderó de su mente a medida que su temperamento cambiaba. Hacía mucho tiempo, había aprendido a despertar sus emociones al activar su don. Ahora, dejaba que esa extraña sensación de emociones silenciadas regresara. Aunque tenía una sonrisa en el rostro, era forzada. Era como si imitara una sonrisa real, y desprendía una sensación inquietante. Cualquiera que la viera sentiría que estaba viendo algo inhumano, una simple imitación. Tras ver a Itachi intentar ponerse de pie sin éxito, Shisui ladeó la cabeza como si no entendiera lo que veía antes de elegir otro objetivo. Esta vez, quería disipar el miedo que podía inspirar en los demás, tal como lo hacía cuando invadía sus guaridas en la oscuridad. Se acercó lentamente a un maestro tierra que se había cubierto hábilmente con una armadura de roca. Shisui lo ignoró y sujetó con fuerza el asta de su lanza, dejando que partículas de Shi orbitaran la punta. Se aseguró de que muchos trozos de hielo cayeran al azar en la zona cubierta de niebla para confundir el sentido sísmico de los maestros tierra, de modo que no notaran su llegada. Una vez en posición, sus ojos impasibles vieron el aura del hombre y detectaron una mezcla de colores que se torcían y combinaban. El color predominante era la confianza. A pesar de las emociones negativas que crecían en su interior, como el miedo y la ansiedad, el maestro tierra se sentía seguro. A Shisui no le importó. Simplemente encontró un punto donde las auras se fusionaron y apuñalaron con fuerza. Su lanza provocó un estallido sónico. La reacción del maestro tierra fue lenta. La punta de la lanza de Shisui atravesó el ojo derecho de su enemigo, destrozando la roca y atravesándole el cráneo. Shisui pateó deliberadamente el cuerpo de su víctima, haciendo más ruido del necesario. Notó que las auras de los demás estaban teñidas de miedo, pero eso no le importó, pues podía ver cómo se distorsionaban las emociones gracias a su capacidad visual. Shisui se acercó a su único objetivo en esta pelea: Itachi. Los demás eran solo aperitivos para animar a Itachi. Este era su método de caza y matanza. Para añadir más sabor, controló parte de la niebla cerca de Itachi con la mano izquierda, despejándole la vista. Itachi logró sostener su cuerpo con su lanza tras usar el agua almacenada para curar su herida. Observó el cuerpo de su compañero tendido en el suelo, manchado de sangre. Esto le dolió. Habían entrenado juntos y pasado mucho tiempo juntos, pero ahora estaba muerto por culpa de su objetivo. Los ojos de Itachi se enrojecieron de ira, pero no se dejó vencer. Simplemente miró a su alrededor antes de hablar. Sabio Shisui. Me estás observando. No te daré el placer de verme perder el control. Te encontraré. Te mataré. Te libraré del mundo. Aunque Itachi seguía hablando, Shisui lo ignoró al darse cuenta de que le faltaban más condimentos. Tenía que seguir cocinando. En silencio, Shisui se acercó a otros dos enemigos. Los había dejado encontrarse para que se protegieran mutuamente. Estos dos maestros tierra estaban de espaldas. Uno de ellos tenía maquillaje blanco en la cara. Una guerrera Kyoshi. A Shisui no le importaba lo que una de estas soldados hiciera con semejante grupo. Era sabido que estas mujeres se mantenían neutrales y actuaban solo cuando se les provocaba, algo que la Nación del Fuego no hacía. ¿Por qué tentarían a un grupo de élite de mujeres con el legado de un avatar? Además, se decía que la líder de ese grupo era una poderosa maestra tierra, quizá no al nivel de Bumi, pero sí a un nivel que la Nación del Fuego respetaba. Shisui no tenía compasión. No podía sentirla cuando su don cubría sus emociones. Azulón lo describió como una habilidad perfecta para matar, y tenía razón. Esta vez, Shisui no usó su lanza, sino la niebla que los envolvía a todos. La dejó filtrarse lentamente por las narices, bocas y orejas de los dos enemigos con los que se había topado. Quizás presentían algo al intentar atacar su entorno creando picos de tierra y roca. Sin embargo, esta invasión silenciosa continuó incluso después de cubrir sus cuerpos. Sus ropas estaban mojadas, y el agua se filtraba lentamente por su piel hasta llegar a su sangre. Así, aunque no había luna llena y otras vidas se resistían naturalmente a la manipulación, Shisui tenía un ligero control sobre este líquido vital. Tomó el control de la sangre de sus víctimas. El agua introducida en sus cuerpos actuó de diversas maneras, provocando intensos gritos de dolor.
El agua que inhalaban por la nariz se condensó formando agujas de hielo que les herían los pulmones, impidiéndoles respirar correctamente. El vapor que les entraba en la boca se convertía en agua caliente, causando estragos en sus estómagos e intestinos. El agua de sus oídos se enfriaba, causándoles dolor y alterando su equilibrio. El efecto más fatal ocurrió cuando la sangre mezclada con agua bajo el control de Shisui llegó a sus corazones. Allí, se transformó en pequeñas cuchillas de hielo que destrozaron sus corazones. Incluso después de morir, sus cuerpos no cayeron. Toda el agua se dispersó en sus extremidades y se mezcló con su sangre. Shisui controló entonces sus cadáveres porque ya no había vida que se resistiera a su voluntad. Sus marionetas atacaron a los dos maestros tierra restantes, ejerciendo mayor fuerza porque sus cerebros no podían limitar su fuerza física. Shisui también dejó que Itachi observara cómo los cadáveres de sus dos compañeros atacaban a la pareja restante. Bastardo. Estás jugando con la vida humana. Itachi intentó ayudar a sus amigos. El agua que almacenaba en botellas fluía frente a él como un río embravecido. Pero cuando separó los dos cadáveres controlados por Shisui de sus otros dos compañeros y sintió una pizca de felicidad, gritos de dolor volvieron a asaltar sus oídos. Un vapor sangriento se elevó de sus cuerpos, y pronto, cayeron inertes al suelo, muertos. Shisui había hervido el agua sobre sus cuerpos hasta matarlos. Esas escenas horribles y esas formas crueles de quitar vidas sin consideración, ética ni moral, hicieron que Itachi sintiera verdadero terror. Esto dibujó una sonrisa en el rostro de Shisui, a pesar de que sus ojos dorados eran tan fríos y oscuros como las profundidades del océano. Si Itachi era un río embravecido, entonces Shisui era el océano. Su inmensidad, su prosperidad y el miedo encarnado en sus oscuras profundidades. Con un movimiento rápido, Shisui atravesó la espalda de Itachi, clavándole la mitad de su lanza en el cuerpo y levantándolo como si hubiera arponeado un pez. Lo último que vio Itachi fueron unos ojos dorados que no transmitían un brillo cálido, sino caos, un profundo caos, una mezcla de bondad y malevolencia. Shisui era un sabio. Es normal que los sabios sepan matar, ¿no? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.